Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en este nuevo programa de Asiento Extra a través de la 92.3. Es un placer que pueda estar con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy vamos a conversar con otra parte muy importante de nuestra economía que también forma parte del sector productivo. La semana pasada tuvimos a la Cámara Nacional de Productores de Leche y hoy tenemos a la Corporación Arrocera Nacional, porque hay un tema que es muy importante y es el tema del precio del arroz y de la producción. No solo por temas de soberanía alimentaria, sino por varias turbulencias que se están dando en mercados internacionales, que es importante que tengamos en cuenta para saber qué va a pasar con el arroz en los siguientes meses, de lo que queda de este gobierno y lo que podría estar esperándose también para futuros años. Aquí en cabina nos acompaña don Maynor Cruz. Don Maynor, ¿cómo le va? Director ejecutivo de Conarroz. Muy buenas tardes, María. Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por estar aquí en el nuevo Grupo Extra. Muy bonito aquí. Tenía ratillo no venir. Tenía ratillo, pero está muy bonito, de verdad, los felicito. Muchas gracias. Don Maynor, empecemos hablando por el tema del precio, que es lo que más le preocupa a la gente. Se dio un tema que fue la política de gobierno, conocida como la ruta del arroz, que lo que prometía era justamente reducir el tema del precio al consumidor, a raíz también que tenía un componente de baja en aranceles a la importación para que eso también fuera posible. Ustedes han criticado mucho esta ruta del arroz, pero más allá del tema político, ¿al consumidor propiamente le bajó o no le bajó el precio? Bueno, María, hay que tomar en cuenta para esta respuesta que existe en el país una institución, ¿verdad?, que es la que oficialmente tiene los procedimientos y tiene la forma técnica para poder evaluar si un producto de la canasta básica alimentaria tiene algún tipo de incremento o reducción y qué tanto varía a través del tiempo mes a mes, ¿verdad? En ese sentido, hablo del INEC, ¿verdad? Esta instancia desde hace ya varios meses atrás, exactamente 34 meses, viene manifestando que más bien durante todo este tiempo, ¿verdad?, de implementación de estas políticas, pues se ha dado un incremento del 8%, ¿verdad?, en el precio. Eso en los últimos 2 años, 2 años y medio. 34 meses. 34 meses. Exactamente, porque recordemos, María, que bueno, estas políticas que iniciaron en agosto del 2022, pues tuvieron por objetivo eliminar la regulación, que pues es una de las situaciones que está afectando hoy en día al productor nacional, obviamente porque ya no tiene un precio de referencia de acuerdo con los costos de producción nacionales, que son altos, y al mismo tiempo pues también hubo una reducción arancelaria. Se bajó el arancel consolidado del 35% al 3.5%, y eso pues obviamente es prácticamente una liberación de un mercado, de un producto pues sensible, que sabemos que de alguna u otra forma pues con ese 35% había cierta protección, pero ahora con 3.5% pues es un producto que cualquiera puede traer de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Ahora, ese 9%, ¿cómo lo siente la gente en la presentación? No sé, puede ser 80-20. Bueno, hay algo interesante, ¿verdad? Porque el país en los últimos años ha cambiado mucho de forma de comer el arroz. Antes hablábamos de que el 80% grano entero era la presentación de consumo popular, pero en realidad esta ha caído a un 16% ahora. Ahora lo que más se consume en el país es el 99% grano entero, que ronda el 34%. Entonces, en realidad, como te digo, el INEC es el que lleva estas estadísticas y ellos son los que tienen un procedimiento para poder identificar mes a mes qué tanto varía un artículo de la canasta básica, y en esta oportunidad con términos del arroz pues la variación ha sido positiva. Es lo que manifiesta el INEC, ¿verdad? Pero la bolsa anda como, bueno, dependiendo de la marca, 900, 1000 colones.
Sí. 1120. Antes cuando se tenía la regulación, pues todos los comercios tenían que respetar el precio, ¿verdad?, del consumidor, ya fuera 99.1, 95.5, 90.10, 80.20. Ahora pues como todo eso está liberado y no existe como un patrón, ¿verdad?, sino que se supone por oferta y demanda. Sin embargo, yo sí te voy a decir que ese índice que determina el INEC pues da a entender que en la realidad pues no está llegando, digamos, una reducción del precio a los consumidores, ¿verdad? Y aquí quiero tocar algo interesante, porque toda la vida dijimos que en términos de productos agrícolas, ¿verdad?, y según estudios del CNP y otras instancias, que los márgenes de intermediación siempre para productos agrícolas fueron muy elevados, ¿verdad? Encontramos en algún momento hasta 300, 400%, lo que quiere decir que al productor, pues en productos agrícolas se le paga precio muy bajo, pero al consumidor pues se le cobra, ¿verdad?, alto. Entonces al final, si uno se pone a ver eso, esos márgenes de intermediación son muy, muy importantes, por decir algo. Ahora, para que no digan que lo decimos nosotros, nos fuimos a la calle a consultarle a las personas qué piensan ellos acerca de cómo se ha comportado el precio del arroz, para que sea de viva voz los consumidores los que nos digan cómo sienten el precio del arroz. Voy a pedirle al compañero en cabina que nos ayude con esas opiniones, que sería el sentir de la gente de cómo es que están viendo que se percibe el precio. Buenas, ¿cuál es su nombre? José Antonio. ¿José Antonio qué, perdón? José Antonio Mata. José Antonio Mata, ¿qué le ha parecido a usted el precio del arroz en el último año? Bueno, el precio del arroz lo han estado manejando desde hace bastante tiempo. Viene parejo, ni baja ni sube. Yo no sé. Después de que el señor presidente dijo que iba a bajarlo, como que no le han permitido bajarlo. ¿Y usted ha notado tal vez un menor producto en las bolsas del arroz? Porque conversando con otras personas nos dicen que han notado un menor producto. Lo mínimo se ve, pero lo que sucede es que los comunicadores hablan más de la cuenta, le ponen bastante. ¿Y usted consume arroz nacional o importado? Nacional. Haciendo Extra por Extra Radio. Ahí teníamos una de las opiniones que dice que no ha subido ni bajado. Le damos las gracias a Andrés Vargas, periodista de Diario Extra, quien nos ayudó con este sondeo, y la gente lo percibe así. Por eso le decía, a nivel tal vez de precio ya en supermercado, ¿verdad?, en pulpería, ¿cuánto es lo que la gente puede percibir en ese 9%? Como te digo, María, en realidad pues ya habría que consultarle, hacer los números. Yo creo que sería interesante, digamos, consultarle al INEC la metodología, ya específicamente cómo ellos visitan ciertos supermercados, ciertos comercios, y hacen esa evaluación. Lo que sí te puedo decir es que, de acuerdo con la apreciación del señor que acaba de emitir ese comentario, sí existe, digamos, un control o una verificación de pesos y de calidades. Me explico. El Ministerio de Economía hace y está en la obligación de hacer un control, por ejemplo, de una bolsita de 1.8 kilos, que vaya 1.8 kilos. Y si esa bolsita dice 90% grano entero, el Ministerio de Economía es el que determina que realmente vaya 90% grano entero en esa bolsita. Eso se hace periódicamente. Nosotros como Conarroz también hacemos una colaboración al Ministerio de Economía en ese sentido para la defensa efectiva del consumidor. Eso es algo que se está haciendo periódicamente, pero yo les sugiero, de verdad, a los consumidores que si en algún momento tienen alguna situación donde ven una cantidad de arroz que no es la suficiente de una bolsa,
o si tienen alguna duda con respecto al porcentaje entero, que sí hay una instancia que es el Ministerio de Economía para hacer la queja y la denuncia respectiva, y se hace la evaluación y se hace todo el proceso y el protocolo. Eso sí me parece interesante decirle a los consumidores que existe en el país. Ahora, algo interesante es que la gente, a pesar de que el precio suba, sigue consumiendo arroz, la misma cantidad, no ha bajado el consumo per cápita. No, María, y es que el arroz es un producto inelástico. Desde el punto de vista económico, eso significa que el arroz puede subir o puede bajar, que el consumo siempre se mantiene en esos niveles. Pero sí te voy a hacer una observación, porque nosotros llevamos la estadística de consumo per cápita del año 2000 al 2010. En promedio, los costarricenses consumíamos entre 54 y 55 kilos per cápita en esa década. Y en la década de 2010 a 2020, ese consumo per cápita en términos generales bajó entre 48 y 50 kilos. Sí han habido algunas tendencias de cambio en el consumo, y mucho de eso, pues, la situación de recomendaciones de nutricionistas, de médicos. Hay gente que cree que el arroz engorda. Exactamente, todas esas cosas que se han venido popularizando han hecho que haya una reducción, digamos, en el país a nivel de consumo per cápita. Bueno, no engorda el arroz, engordamos nosotros, ¿verdad? No, el arroz realmente, pues, es uno de los granos básicos. El arroz es consumido por la mitad de la población del mundo, y aporta entre el 20 y el 25% de la energía calórica que todos nosotros necesitamos día con día para efectos de poder hacer nuestras cosas, ¿verdad? Las bondades del arroz es que no tiene gluten, es libre de gluten, y además tiene una altísima digestibilidad. Es interesantísimo porque fíjate que la semana antepasada estuvimos en un congreso internacional y hubo una exposición de los empresarios que hacen los alimentos para animales, para mascotas, y nos estaba diciendo en esa presentación que el arroz es ahora uno de los granos más cotizados que hay para la alimentación de las mascotas. Ya antes era relleno, pero ahora se ha popularizado porque no es alérgico, no tiene gluten, y además que tiene una excelente digestibilidad, ¿verdad? Entonces resulta que ahora lo piden porque las mascotas, cuando comen alimento a base de arroz, presentan una excelente salud, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que lo conozcan. Y yo quería referirme un poquito, María, porque en realidad a nosotros como Corporación Arrocera Nacional nos ha preocupado muchísimo, ¿verdad? Que en los últimos 34 meses, pues, como vos sabés, el área de siembra se nos cayó muchísimo. Nosotros en el periodo del 2021 sembrábamos aproximadamente unas 35,000 hectáreas de arroz. Eso producía alrededor de 150,000 toneladas métricas. Estábamos produciendo el 40% de lo que hemos caído a sembrar, aproximadamente unas 14,000 hectáreas. Eso viene siendo unas 65,000, 66,000 toneladas métricas. Y hemos pasado a producir apenas el 15% de lo que nos consumimos en un año. Pero no se me adelante todavía a las preguntas. Entonces, la gente deja un poco de consumir arroz, pero por un tema más de nutrición, no es por un factor de dependencias. A nivel de consumo de arroz es por cambios en las dietas. Eso pasa a nivel global, ¿verdad? También hay algo interesante. En ese mismo foro de hace 15 días te voy a contar algo interesantísimo. Costa Rica es un país pionero a nivel global en cuanto a fortificación del arroz. El arroz en Costa Rica se fortifica con ácido fólico, tiamina, vitamina B12, niacina y otros minerales y otras vitaminas. Que sin duda es uno de las principales comidas de los hogares de menores recursos. Claro. En muchos países se están tratando de reproducir esta fortificación, precisamente porque es un producto de consumo masivo y le llega a todos los estratos de la población. Pero ahora el arroz no solamente se está fortificando con vitaminas y minerales, ahora también se está fortificando con proteína,
se le están metiendo al arroz granos extruidos a base de lentejas y otras fabáceas, ¿verdad?, leguminosas, que tienen alto contenido de proteína, pero también se está fortificando el arroz con fibra para las personas que tienen de alguna u otra forma algún problema diabético. Nosotros en Costa Rica todavía no hemos avanzado hacia ahí, pero ya estamos en esa tendencia. De hecho, que les voy a hacer un comercial, el 18-19 de agosto vamos a tener el Congreso Arrocero Nacional y una de las presentaciones precisamente va a ser marcada dentro del punto de vista de fortificación del arroz, la importancia de la nutrición, y recordemos que esto es un objetivo de desarrollo sostenible que es muy importante para el mundo. La ONU sí ha venido desarrollando estos objetivos de desarrollo sostenible, pero el número 2 es hambre cero al 2030. Entonces el arroz se ha convertido en uno de los alimentos de canasta básica más importante para lograr ese objetivo a nivel global. ¿Qué otros temas van a haber en el Congreso? En el Congreso vamos a ver un tema importantísimo sobre la importancia de Fonarroz, pero no sé si me estoy adelantando, porque en realidad, bueno, ante el escenario actual del sector arrocero, que se quedó desregulado y que se redujo la protección arancelaria o el derecho arancelario de importación, existe un proyecto a nivel de Asamblea Legislativa que se llama Fonarroz, que es el 24.211, que viene a darle una sostenibilidad al productor nacional, que viene a darle un respiro y un oxígeno al productor nacional. En realidad, la idea de esto es captar recursos de las importaciones, que son las que están desplazando la producción nacional, para poder darle al productor nacional una compensación por saco, para poder que él reciba un precio justo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, María. En este momento, el precio internacional que hay es uno de los más bajos de los últimos años. Lamentablemente, desde hace ya 4 o 3 años, la India ha venido haciendo una distorsión muy grande en términos de arroz. De hecho, que la India es el país a nivel global que más distorsiona el precio del arroz. En el mundo se producen aproximadamente 600 millones de toneladas métricas de arroz pilado. Y de esas 600 millones de toneladas métricas, solo se comercializa 60 millones. O sea, imagínense que nosotros cuando decimos que el mercado internacional del arroz es un mercado de excedentes, es porque todos los países que lo producen lo necesitan para alimentar a sus pueblos y nada más venden al mercado internacional excedentes. Bueno, cuando sucedió toda la situación de la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, y como se han dado situaciones climatológicas por efectos del cambio climático muy controversiales en contra de las producciones de estos países, hace 3 años aproximadamente la India cerró el mercado de exportación. Lo que dijo fue: yo no puedo vender arroz a la gente que siempre le vendo el arroz porque yo lo necesito, y por un problema de seguridad alimentaria y del temor que hay de perder cosechas por temas de cambio climático, yo cierro exportaciones. Entonces eso provocó también en el mercado internacional una sobreproducción. En octubre del año pasado la India verificó inventarios, vio que tenía suficiente y de la noche a la mañana dijo: ok, ya abro exportaciones, ya no hay problema, ya tengo mucho arroz, pero obviamente eso hace una distorsión a nivel global grandísimo, y ahora hay una sobreproducción y hay precios internacionales. Por decirte algo, María, actualmente un saco de arroz en granza de 73.6 kilogramos le cuesta al productor nacional en Costa Rica 25,000 colones producirlo. Y el arroz internacional está llegando a un equivalente aquí al país de 15,000 colones por saco. Imagínense entonces lo que es que a un productor en este momento le paguen por su cosecha 15,000 colones por saco, teniendo costos de producción de 25,000 colones por saco, como le cuesta aquí en el país. Esa diferencia de 10,000 colones es la que en poco tiempo va a provocar
que no tengamos producción arrocera en el país. Yo le pedí también, don Maynor, a don Juan Carlos Sandoval, gerente de Maquila Lama, una de las empresas importadoras más importantes de arroz, que nos diera su opinión con respecto a este tema que se ha estado manejando con relación a los precios y la ruta del arroz. No sé si el compañero en cabina me puede ayudar con la opinión de don Juan Carlos. En los últimos años el tema del arroz se ha vuelto muy político y se ha creado mucha desinformación a nivel nacional para el consumidor y realmente lo que está pasando y lo claro es que el mercado del arroz se movió al alza, específicamente en los días donde el gobierno bajó el arancel. Entonces coincidieron ambos temas y esto lo podemos valorar simplemente buscando en internet los precios de bolsa y vemos que de no haber sido esa disminución de aranceles, realmente el país tendría que haber pagado precios exorbitantes por el arroz. Esto ya pasó, fue un pico donde a nivel internacional fue el arroz más caro en los últimos 15 años y después, esto ha ocasionado mucho por el tema de que India tuvo un faltante y cerró las exportaciones, ya se normalizó, ya hay inventarios suficientes a nivel mundial y esto está ocasionando que los precios disminuyan de una manera muy sustancial y que van a ser, ya están siendo aplicados al consumidor. Hoy podemos encontrar precios de arroz de 1.000 colones o hasta menos. Y veníamos de 1.400, 1.500. Hay una disminución ya de 40% del precio del consumidor y que se va a ver reflejada con mayor cantidad de descuento a partir de septiembre. Técnicamente, los que conocemos y estamos en el sector. Ahí teníamos entonces a don Juan Carlos Sandoval, el gerente de Maquila Lama, una de las empresas importadoras de arroz. Don Maynor, con relación a eso, pues se habla de una cierta estabilidad en los inventarios. Ciertamente este tema que hablábamos ahora del derecho arancelario de importación y el proyecto de ley que también está en la Asamblea Legislativa, al final de cuentas todo converge en si pueden subsistir lo que es la producción nacional con la importación. Uno podría pensar que hay mercado para los dos, pero por alguna razón se ha estado debilitando, y digo la producción nacional, porque lo dicen los números, porque lo dicen los datos, porque hay menos productores de arroz sembrando, porque los precios van para arriba, es decir, lo dice la estadística, no es algo que estemos indicando como una opinión personal, sino porque ahí están los datos y mediciones que hacen entes externos y pues que tienen la mayor credibilidad como el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Así es, María. María, ¿hay mercado para que subsista el productor nacional y el importador? De hecho que así es, y en la mayoría de países así es, y de hecho que esa es la gran recomendación, y de hecho que esa es la esencia de Fonarroz, este proyecto que te comenté, porque como país tenemos que ser visionarios a que nosotros tenemos que tener una base productiva de aproximadamente por lo menos unas 20.000, 25.000 o 30.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque el productor nacional no puede perderlo un país. El productor, en este caso arrocero, nosotros no podemos perderlo. Tenemos que tenerlo en las zonas rurales, fomentando empleos, produciendo, generando riqueza. Tenemos que tenerlo en las zonas rurales generando encadenamientos productivos, pero también ayudando a la seguridad alimentaria del país. Imagínese usted que en países como Haití, que dejaron de producir arroz y que todos esos productores perdieron el historial de producción, la forma de producir, la maquinaria se arruinó y en algún momento ese país llega a depender 100% de las importaciones. Estamos hablando de que las importaciones de arroz, solamente el comercio del arroz representa apenas un 10% de lo que se produce a nivel mundial. Y ya hemos visto que con el cambio climático en cualquier momento, el año pasado, en mayo del 2024, la producción del sur de Brasil, de Río Grande do Sul, que es donde se produce el 70% del arroz de Brasil y es uno de los mayores sectores productores de América, se vio muy fuertemente impactada por una situación climatológica que inundó todas las áreas y se perdieron muchísimas toneladas métricas de arroz.
los productores de arroz de los Estados Unidos tienen 3 años de llevar palo por las condiciones climatológicas de Luisiana, de Texas y de Arkansas, que ha hecho que la calidad de ese arroz esté por el suelo. Y los productores arroceros de Estados Unidos tienen unas problemáticas grandísimas de calidad. Puede ser que la India en cualquier momento hoy vuelve a cerrar otra vez mercados. Lo que te quiero decir es que depender de importaciones de arroz para poder darle de comer a nuestra gente un producto básico no es recomendable, es peligroso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener una base alimentaria y nosotros nada más debemos de importar lo que se necesita para poder entonces dar abasto con el consumo nacional. Te digo algo, en el país anualmente se consumen 410,000 toneladas métricas en equivalente a granza y en este momento estamos solamente produciendo 66,000, que es el 15%, el resto se importa. El 85% del arroz en Costa Rica es importado. Se importa, en este momento es importado. Lamentablemente son números en cuanto al índice de suficiencia alimentaria que preocupan. Y se dio la situación justamente en el tema de la pandemia, ¿verdad? Que el precio se disparó a nivel internacional y eso tiene repercusiones porque a la hora de que viene el arroz importado, pues si lo venden más caro, lógicamente aquí también a nosotros nos lo van a vender más caro. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el caso del precio, que por mucho tiempo el precio del arroz estuvo fijado por el Ministerio de Economía, ¿por qué todos los demás precios del mercado sí pueden competir, no sé, incluyendo la leche, el frijol y demás? ¿Por qué en el caso del arroz debía ser diferente? Bueno, en el caso del arroz y lo que ha incomodado a muchas personas, ¿verdad? A nivel país, inclusive a don José, a este señor Sandoval, es que, bueno, desde el 2002 se creó una ley, el legislativo vio la importancia de que existiera una institución que velara por todo lo que tiene que ver con el arroz en Costa Rica, que es Conarroz. Conarroz es el ente que se preocupa por todo lo que tiene que ver la industrialización, el consumo, la exportación, importación. Aquí no, exportación es mínima, pero aquí el asunto es que se creó una instancia porque el arroz es considerado de un bien tan importante, un alimento que es prácticamente de mucha relevancia. Entonces, eso lo que hizo fue crear una ley para que existiera una institución que velara por la producción, que velara por los productores, que hiciera determinaciones de desabasto, que recomendara al Ejecutivo la cantidad de arroz que se necesita para poder suplir, porque antes había un equilibrio muy importante. Se tenía la producción nacional, eso se respetaba y se calculaba lo que hacía falta y solo la diferencia se traía importado. Como había un requisito de desempeño, las industrias le compraban al productor nacional y con base en esa proporción de compras al productor nacional tenían el derecho de importación a arancel reducido y ahí era donde se hacía un mix y entonces se beneficiaba al consumidor. María, durante todos esos años que hubo regulación, el precio del arroz siempre estuvo muy estable. Nosotros lo hemos comparado con el precio del frijol, por ejemplo, rojo y negro, y nosotros vemos una distancia grandísima de ese precio y una fluctuación del precio a través de esos años que, bueno, yo tenía los gráficos, ¿verdad?, aquí para mostrarlos, pero veo que no los vamos a poder mostrar, pero lo que te quiero decir es que la regulación, pues, de alguna u otra forma, tuvo un resultado muy beneficioso para el consumidor. El problema de la regulación fue que, precisamente... No los podemos mostrar, pero los podemos explicar. Aquí los tengo yo también, que me hizo el favor la compañera de prensa de Conarroz de pasármelo. Digamos, la consulta más dirigida, don Maynor, el hecho de que hay muchos productos que hoy tienen que competir con la importación. O sea, tenemos un mercado abierto, ciertamente, en Costa Rica, y en el caso de la regulación, algunos dirían, bueno, es que eso era como una especie de subsidio, y al perderlo, entonces no logra ser sostenible la producción. ¿Por qué? Esto pasa por un tema de seguro, por un tema de seguro de cosechas, me refiero, por un tema que pasa por el costo de la producción, que no se ha vuelto rentable producir arroz, por un tema de falta de financiamiento, por un tema de ¿qué? ¿Por qué es que ha dejado de ser tan sostenible la producción de arroz o por qué se ha perdido el interés en producir arroz? Recientemente nosotros hicimos un análisis de un estudio de competitividad que hizo Estados Unidos y resulta que los Estados Unidos hicieron recientemente, María, y revalidaron un estudio en el 2024 y ahora se publicó en febrero del 2025
porque ellos dice que, bueno, el señor presidente Trump dice que Estados Unidos está en desventaja económica comercial con muchos otros países, pero desde el punto de vista de arroz, ellos hicieron un estudio de competitividad de todos los países asiáticos, de todos los países suramericanos, y no hay un solo país productor de arroz que no tenga políticas de protección, ya sea directas o indirectas, para mantener a sus productores. En el mundo no hay un solo país que no tenga esas características. Y de hecho, bueno, los señores de Estados Unidos pues tienen techo de vidrio porque ellos tienen el famoso Farm Bill. Ellos tienen medidas de apoyo y subsidios a los productores de arroz de ellos, y no solo arroz, a todos los granos básicos y otros productos. Lo que te quiero decir es que si no fuera por la intervención estatal, yo creo que ningún país del mundo produciría arroz. Hasta el mismo Uruguay, que es un país que el 95% lo usa para la exportación, pero el gobierno le hace caminos perfectos para que salgan sus cosechas, o le ayudan las tarifas de electricidad, porque ahí sacan el agua con bombas eléctricas para poder que todo el arroz que se siembra en Uruguay sea de riego. Vos ves al presidente de Uruguay inaugurando la cosecha y yendo a otros países con productores arroceros a colocar sus productos, porque ellos son netamente exportadores. Lo que te quiero decir es que un país como la India, un país como Estados Unidos, protege a sus productores, no los deja solos. ¿Por qué aquí no funciona esa defensa? Uno de los objetivos que está en la ley de Conarroz es la defensa de la producción nacional. Y aquí, ¿por qué eso no está funcionando? Incluso en esta mesa no solamente hay representación de los arroceros de distintas zonas del país, sino también del Ministerio de Industria, Economía y Comercio y también del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son, digamos, los tomadores de decisiones políticas. Y uno diría entonces, ¿por qué entonces no logran ponerse de acuerdo? María, ¿qué pregunta más importante me has hecho? Y yo creo que esa pregunta que me estás haciendo es la que uno no tiene respuesta. O sea, las personas que estamos involucradas en el agro, y yo soy ingeniero agrónomo, siempre hemos sabido de que la producción de alimentos es muy importante. Nosotros siempre hemos tenido claro que mantener a las personas en el campo desarrollando actividades agrícolas es muy beneficioso desde el punto de vista socioeconómico, pero también desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Cuando nosotros vemos que todos los países del mundo apoyan a sus agricultores y ningún país de este planeta está fomentando importaciones, y lo vemos aquí, donde prácticamente bajamos de producir el 40% del consumo, ahora producir un 15%, y si nos descuidamos vamos a producir un 10%, y dentro de 3 años, 4 años, un 0%, y todo va a ser importado como en Haití. Le puedo asegurar que yo por lo menos, yo no entiendo la visión política de los tomadores de decisiones en este país, porque no es de ahora, es de muchos gobiernos atrás que han tenido que apoyar verdaderamente al productor nacional. Y si es por competitividad, le puedo asegurar que países asiáticos, que son de los mayores productores del mundo, tienen producciones de 2.7, 2.5 o 3 toneladas métricas por hectárea, cuando nosotros aquí en Costa Rica tenemos un rendimiento de aproximadamente unos 4.5, 4.6 toneladas métricas por hectárea. ¿Y qué respuesta le da a don Víctor Carvajal, el señor ministro de Agricultura y Ganadería? María, bueno, en realidad sí es importante, digamos, destacar las cosas positivas, ¿verdad? En realidad... y buscar soluciones, no solamente es atacar problemas, sino buscar soluciones. Exactamente, y buscar soluciones. Pero se lo pregunto porque muchos de las personas que vienen acá a diferentes sectores productivos se sienten solas, ¿verdad? En esta lucha, el IMAGRO, que es el índice mensual de actividad económica, pero en este caso agrícola del Banco Central, no podemos hablar de recesión porque técnicamente sería incorrecto decir que hay una recesión, pero sí tenemos 6 meses continuos de caída en la actividad agrícola. Sí. Vamos a ver, María, lo que uno podría solicitarle al señor ministro y al señor presidente en esta recta final de este gobierno es
un apoyo para poder que Fonarroz se apruebe a nivel de Asamblea Legislativa, porque esto vendría a salvaguardar al productor nacional inmediatamente. Decirles que seguir trabajando de una manera positiva e importante con el programa de abastecimiento institucional que ha estado apoyando a micros, pequeños y medianos productores, que eso es algo pues bueno, pero en general, ahora que vienen nuevas elecciones y tenemos la oportunidad de hablar con candidatos presidenciales, nosotros tenemos el objetivo de hacerles ver que realmente la agricultura de un país es importante, que tenemos que salvaguardar a los productores en general y a los productores de granos básicos y a los productores arroceros, que no podemos pensar en adherirnos a tratados como el CPTPP, el Transpacífico, porque son tratados donde, por ejemplo, para hablar un poquito de esto, dentro de esos 11 miembros de ese CPTPP está Vietnam. Vietnam es el quinto mayor exportador de arroz del mundo y es uno de los países más agresivos en cuanto a producción y en cuanto a colocación de arroz en los mercados internacionales. O sea, tener la posibilidad, digamos, de que Vietnam ingrese al mercado costarricense es simple y sencillamente es un tiro de gracia ya nada más para el productor nacional. Y eso se lo hemos hecho ver al señor ministro Tovar de Comercio Exterior y se lo han hecho ver también otros sectores. Ayer anduvo por aquí don Manuel Tovar. Y bueno, ese clamor, esa protección real de nosotros mismos como ciudadanos costarricenses, protegiendo las cosas de los costarricenses, la agricultura de los costarricenses, es lo que nosotros tenemos que pedirle a estas personas que son las que toman las decisiones de política pública para poder entonces que realmente pues nos protejan y que realmente fomenten la agricultura de un país. Porque María, en el ir y venir de los tiempos, los problemas geopolíticos, vean que por ejemplo ayer Israel ataca a Irán. Para los que llevan la estadística del precio del crudo del petróleo, ayer en la mañana cuando yo revisé, estaba el precio del barril del petróleo en $63 el barril y en la noche cuando se dio eso ya estaban $78, ahora en la mañana estaban 73. Y eso va a ser un impacto al bolsillo de los costarricenses dentro de un mes y medio, 2 meses, cuando se tenga que trasladar ese precio del crudo. Bueno, lo que te quiero decir es que a nivel global están pasando muchas cosas geopolíticas, climatológicas y de muchas advertencias para los países, que lo único que hacen es advertirnos de que tenemos que apoyar y tenemos que fomentar nuestros productores. Y tenemos que aprender a convivir también con las importaciones, porque no somos autosuficientes, pero sí tenemos que por lo menos producir una gran cantidad de lo que nos comemos. Entonces, este es el mensaje hacia esas autoridades, porque en realidad mantener un sector arrocero es importante para Costa Rica y para los consumidores, para los productores y para nuestros hijos, nuestros nietos, que ahí vendrán, ¿verdad? ¿Usted recuerda cómo está compuesto el sector? Porque hay quienes dicen, ¿verdad? Los detractores, es que en Conarroz están los grandes productores. Los productores que usan sombrero pero no se lo ensucian. ¿Cómo está compuesto hoy el sector arrocero? ¿Cómo están los pequeños, los medianos, los grandes? ¿Cómo está representado? No, la ley de Conarroz es absoluta y totalmente fue concebida bajo principios democráticos absolutos. Tenemos una Asamblea Nacional de Productores, donde hay representación de todos los productores de las regiones. Son 5 regiones arroceras: la región Brunca, ¿verdad?, región Pacífico Central, región Chorotega, Huetar Norte y Huetar Atlántica. Cuando se dan las elecciones para poder nombrar los miembros que forman parte no solamente de la Asamblea Nacional de Productores y que van a formar parte de la Junta Directiva de Conarroz, se hace absolutamente bajo votación y se hace bajo los estándares máximos de democracia que existen, iguales con la Asamblea Nacional de Industriales, ¿verdad? Hay una elección de esa naturaleza. Y la representación del gobierno, que por ley pues está ahí sentado el ministro de Agricultura y el de Economía, generalmente por medio de los viceministros. Pero
esa representación que hay en Conarroz de productores se elige bajo parámetros total y absolutamente democráticos, ¿verdad? Pero hoy, ¿cuántos de los productores de arroz son pequeños? Bueno, hoy tenemos una problemática porque apenas tenemos aproximadamente unos 290, 300 productores más o menos. Y el 80% de eso generalmente son micros y pequeños. Siempre ha sido así la relación. ¿Qué se considera un micro o pequeño? ¿Cuántas hectáreas tienen? Micro, menos de 50. Micro siembra menos de 10 hectáreas. De 10 hectáreas. Pequeño menos de 50 hectáreas. El mediano, ¿verdad? Menos de 200 hectáreas. Y el grande más de 200 hectáreas. Lo que te puedo decir es que hay fincas en Brasil que llegan a medir prácticamente provincias enteras de lo que es aquí Costa Rica. O sea, hay monstruosidades, ¿verdad? Entonces, lo que aquí pequeño, mediano y grande es para un productor arrocero en países como Brasil, por ejemplo, que es enorme, son cantidades exorbitantes, son terrenos grandísimos. Entonces, muchas veces tenemos que ver esa escala porque en realidad aquí pues son pequeños realmente. Si gusta, Maynor, expliquemos el gráfico. Lo pusimos aquí, no lo explicamos para que nuestros oyentes puedan entender de qué es lo que estamos conversando. Ah, excelente. Bueno, este es un gráfico que data desde el 2015 hasta el 2025. En coloración verde está enmarcado cuando se obtenía el precio del kilogramo de arroz bajo el mecanismo de regulación. Y en rosadito está cuando ese precio ya se liberó y ya de los últimos 34 meses, ¿verdad? ¿Y cuál sería la diferencia? Ahí, como vos podés ver, esa línea desde el 2015 hasta el 2022 es bastante homogénea. Más bien, si usted ve, tendió muchas veces hacia la baja en estos piquitos aquí, ¿verdad? Pero vea la uniformidad. Y ya cuando hay una liberación, observamos esto. Ya empezamos a ver, y si vos vea la tendencia, ¿verdad? En el 2015 había un precio 657 y ahora hay un precio de aproximadamente 777 colones, pero con un gráfico que ya va tendiendo hacia el alza. ¿Eso sería por kilo o por qué? Eso es por kilo, exactamente. Sí, lo que se ve es con regulación un precio lineal, en algunos picos, pero más bien hacia la baja. Claro. Y sin regulación más bien es al revés. Se ve que ya hay una oscilación. Ya empieza a oscilar, pero ya empieza a oscilar positivamente. Oscilar positivamente. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, y si nosotros nos vamos, ya no 2015, no se ve en el gráfico, pero si llevamos esta línea al 2010, vos ves que es el mismo comportamiento. Prácticamente, la regulación tenía un conflicto político. Aquí sí estoy de acuerdo con el señor Sandoval, pero lo político no es de ahora, lo político es de siempre. Porque obviamente para cualquier gobierno, demostrar técnicamente que el precio del arroz tenía que subir de precio, pues no era como muy bueno, ¿verdad? Para ningún gobierno. Y eso obviamente pues generó muchas veces que con los gobiernos de turno hubiese algún tipo de situación para tratar de que el precio del arroz no se elevara o no se elevara tanto en momentos donde los costos de producción se elevaban. Y obviamente pues eso de alguna u otra forma pues afectaba a los actores. Y ese es uno de los puntos débiles del tipo de regulación. María, ahora que no hay regulación y el precio está entre paréntesis ahí, ¿verdad? Entre comillas, digo yo, en oferta y demanda, pues ustedes que le consultan a la gente, ¿verdad? No. Antes los medios eran muy inquisidores con el sector cuando iba a subir el precio. Ahora, si sube o baja, pues ahí están las fuerzas del mercado, dice uno. No sé qué tanto fuerzas del mercado, sinceramente, pero bueno, lo que te quiero decir es que tal vez esa regulación y esa intervención que en algún momento
incomodaba al ejecutivo de turno en esos momentos, hacía que cuando iba para arriba el precio, pues hubiese una negativa, una problemática a nivel político. Entonces, por ahí mucho de la regulación no era de alguna forma bien visto o bien aplicado por este tipo de cosas. Ahora, me comentaba usted acerca de lo que es la caída en la producción. ¿Cómo están esos datos? Tenía yo por aquí un 58%. La caída en la producción, básicamente, si vos ves lo que se producía en el 2021, sembrábamos 35,000 hectáreas y esas 35,000 hectáreas producían 153,000 toneladas métricas de arroz en granza. Hoy sembramos entre 13,000 y 14,000 y eso produce entre 65,000 y 66,000 toneladas métricas de arroz en granza. No es lo mismo para un país producir 153,000 que 65,000. Ahí es donde nosotros decimos, como el consumo sigue siendo el mismo, porque el arroz es un producto inelástico, todo ese arroz que se dejó de producir se tuvo que transformar en importaciones. Entonces, básicamente, obviamente las importaciones hoy en día están aumentando, ya van en un 85%, y la producción nacional en un 15% de lo que significa el consumo anual para Costa Rica. Son números históricos, son lamentablemente tal vez los números más bajos en toda la historia de la producción de arroz en Costa Rica. Nosotros pues nunca habíamos bajado de 33,000 hectáreas, 35,000 hectáreas, por ahí andaba. Pero ya llegar a un punto donde se siembran solamente 14,000, 15,000 hectáreas, es una situación que se lamenta, ¿verdad? Y bueno, nosotros en Conarroz estamos haciendo un trabajo importante, María, tal vez ya para no quitarte mucho tiempo. ¿Cuál es la solución? Primero estamos con el proyecto Fonarroz, que es importante que se apruebe en agosto cuando empiecen las ordinarias a nivel de Asamblea Legislativa, y tenemos mucho apoyo legislativo. Y pedirle a los señores del gobierno que por favor más bien nos apoyen con este proyecto. Pero también te comento que Conarroz desde el 2024 viene dando ayudas a los productores en cuanto a fertilizantes e insumos. Se ha venido aportando en especie fertilizantes e insumos con la idea de que los productores no se salgan de la actividad. Ahora tenemos un proyecto para tratar de compensar un poco la compra de semilla certificada, para tratar de ayudar a pagarle un poquito la factura de esa semilla certificada, que es la que usa el agricultor en el campo para producir. Y desde hace ya 2 años estamos en un proyecto fuerte con el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, que es el FLAR, que tiene la sede en Colombia y Venezuela, que es una instancia a nivel global que genera una transferencia de tecnología muy importante para recomendaciones agronómicas para que el productor mejore rendimientos, reduzca costos y mejore la calidad del producto. Entonces, si Dios quiere, ya para estos meses vamos a cumplir 2 años de trabajar con ellos, ya se están viendo los resultados a nivel de productividad. Porque nosotros tenemos que apostar por la producción nacional, María, tenemos que salvar la producción nacional que se está cayendo. Yo comprendo, digamos, las palabras del señor Sandoval, pero él es un importador de pilado, ¿verdad? Él nunca le ha comprado un grano al productor nacional de granza. En ese sentido, obviamente, la visión que pueda tener un importador es completamente diferente a la que pueda tener un productor, y nosotros tenemos que salvaguardar la producción, no podemos dejarla morir en el país. Hay un compromiso, ¿no?, de la importación, que ellos tienen que comprar una parte al productor nacional para poder entrar al mercado nacional. No, eso era el requisito de desempeño, y eso ya no está vigente con la liberación del arroz, ya eso ya no funciona. ¿Y las industrias nacionales les está ayudando al productor nacional? Les están ayudando, así es, les están comprando la materia prima. No hay un productor en este momento pues que se esté quedando ahí con su arroz. El problema es que
al ya competir en un libre mercado, el industrial ya no puede darle un precio de compensación al productor como estaba antes en la regulación. Ahora el industrial tiene que amoldarse a los precios con el que él compra a nivel internacional. Y por eso es que te digo que al productor en este momento lo que le están pagando son 16,000 colones por saco, cuando en la realidad y los costos de producción nacionales le está costando 25,000 colones el saco. Nadie puede subsistir con 15,000 colones el saco cuando le cuesta 25,000 y no tiene, o sea, ahí no está ganando ni utilidad y lo que está haciendo es prácticamente perdiéndolo todo. ¿Ustedes creen que con este proyecto ya se soluciona? Este proyecto... ¿O qué más? Porque, es decir, a veces se presenta un proyecto de ley, se aprueba esa ley y después se dice, no, pero es que también requerimos esta otra ley, ¿verdad? No es la solución como tal. ¿O si consideran ustedes, bueno, esto vendría a aportar un 80% de la solución? Vendría a aportar, yo diría que el 100% de la solución, porque en realidad lo que nosotros ocupamos es poder que en momentos donde el precio internacional es bajísimo, ¿verdad? El productor no vaya a tener, digamos, una compensación por su cosecha a niveles ruinosos, ¿verdad? Y en ese sentido lo que hace Fonarroz es ayudarle a que le paguen un precio justo por su cosecha, ¿verdad? Y eso obviamente, pues María, es lo que estamos buscando aquí. Si ya más adelante pues se vislumbran algunas otras oportunidades o mejoras, o si ya más adelante pues viene un gobierno que desea apoyar más a los agricultores, a los arroceros, pues ya lo veremos, pero por el momento lo que más urge antes de que desaparezcan los productores es que se apruebe Fonarroz, pero de forma inmediata prácticamente. ¿Ese proyecto está exactamente en dónde en este momento? ¿Está en comisión? ¿Está en plenario? Está para primer debate. Ya está para primer debate. Sí, ¿Y cuántos diputados lo están apoyando? Este proyecto en marzo del 2023 fue aprobado para que entrara a corriente legislativa por 33 diputados. Y hoy en día, pues, yo diría que por lo menos hay unos 38 diputados que lo apoyan. Por lo mismo, porque los diputados han visto cómo ha caído el sector y la problemática que se cierne alrededor del sector arrocero en este momento, ¿verdad? ¿Ya tienen los votos entonces? Sí, pero también vos sabés que de alguna u otra forma en un año electoral como este, pues siempre hay temores, ¿verdad? Pero nosotros sí cuantificamos la cantidad de diputados que requerimos para poder que este proyecto se apruebe en primer y segundo debate y que ojalá lo más pronto posible ya esté reglamentado e implementado. En el caso del Transpacífico, ¿hay algún país con el que sería beneficioso tener ese acuerdo o no? En términos del agro... El cambio comercial, sí. En términos del agro, nosotros hemos pedido la exclusión definitiva, ¿verdad? El problema es que eso queda nada más para los socios o los miembros iniciales, ¿verdad? Y obviamente pues nosotros no somos iniciales, pero se lo hemos hecho ver al señor ministro de esa forma, porque... ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Les han dicho algo? Bueno, en realidad ya esto es un tema que lo hemos visto con la Cámara de Agricultura y nosotros hemos observado que este tema no se ha visto de una forma como debería verse o como se han visto otros tratados. Nosotros sí advertimos que es muy peligroso, María, porque si a vos te dicen que te van a desgravar como el CAFTA a 20 años con 10 años de gracia y arrancás del 35%, pero es que ahora nosotros vamos a arrancar algo así desde el 3.5%. ¿Cuál es la protección que hay si ya tenemos arancel? Entonces, desde el punto de vista del arroz con esas características, pues estamos bastante desprotegidos y no tenemos forma de negociación de ningún tipo. O sea, con el arroz se dejó totalmente abierto a todo el mundo y no hay forma de negociar. Con un 3.5% de arancel no negocias, eso está abierto.
no hay protección para el agricultor de ninguna forma. Y la Alianza Pacífico también está pendiente. También está pendiente y nosotros ya nos hemos manifestado ya varias veces de que tampoco estamos de acuerdo con ese bloque por los temas, porque todos los países protegen a sus agricultores y tienen beneficios para ellos. En comparación con Costa Rica tienen mejores oportunidades para poder que los agricultores sobrevivan. Entonces, si esos agricultores tienen ventajas, tienen salarios niveles salariales más bajos, menos posibilidades de beneficios sociales, como es en Costa Rica. Al final de cuentas, a ellos les cuesta más barato producir y eso al final nos va a generar un problema a nosotros desde el punto interno de Costa Rica. Que la producción en Costa Rica es carísima. Producir cualquier cosa dicen que es caro aquí. Bueno, sí, vean el índice de competitividad que tenemos. Los empresarios en general, tenemos presas, no sé si a vos te ha pasado, presas, tenemos calles con problemas, tenemos un país que es uno de los más caros de América Latina. Bueno, el hecho de que tenga estas características el país, pues también tenemos un puerto donde imagínate que han habido buques graneleros que han estado ahí hasta 45 días en bahía, ¿verdad?, esperando que sean descargados. O sea, Costa Rica pues ha tenido un rezago en muchas cosas, ¿verdad? Y eso obviamente afecta a la productividad del país y a los empresarios de todo tipo, ¿verdad? Bueno, Maynor, le agradezco yo muchísimo que haya estado por acá. Es muy importante que la gente conozca también la visión del sector productivo, en este caso el arrocero. No sé si gustarnos un mensaje de cierre. Bueno, a todos que protejamos, que ayudemos y que beneficiemos a los agricultores que están en el campo trabajando por nosotros, que no prefiramos importar a producir, que las dos cosas pues van de la mano, pero que tenemos que salvaguardar al productor nacional y darle las oportunidades que merecen. Bueno, ojalá que la producción nacional y la importación puedan convivir en un mercado para que al final de cuentas sea el consumidor quien elija. Ahí le vamos a dar seguimiento a este tema del proyecto de ley para ver qué sucede finalmente. Excelente, gracias, María. Muchas gracias. A usted. A ustedes también les agradecemos que hayan estado con nosotros esta hora, aquí conversando con la Corporación Arrocera Nacional. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. No guarde la sombrilla porque vea que están elevando la alerta a naranja. Que pasen un feliz fin de semana. Nos escuchamos.